Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Bueno, muy bien, vamos a continuar en esta octava sesión de la Cátedra CAEL 2016 con la intervención de la doctora Wendy Molina Andrade, titulada Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional y Control de Constitucionalidad del Ecuador. Doctor Giovanni, nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas al final, ¿verdad? ¿Alcanzamos? ¿Es posible? Listo. Bienvenida, doctora Wendy. Sí, la doctora Wendy Molina ha sido vicepresidente de la Corte Constitucional de Ecuador, es abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad Internacional de Ecuador, es máster en Derecho, convención en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibió el diploma de perfeccionamiento y asimismo el de especialista en la justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en la Universidad de Pisa, Italia. Doctora Wendy, 30 minutos, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Un agradecimiento, doctor, por la invitación y la coordinación, por habernos permitido estar aquí en esta tarde. La vigencia de la Constitución del 2008 en el Ecuador trajo cambios y transformaciones profundas, instituyó dentro del modelo un concepto de democracia sustancial que va mucho más allá de garantizar la participación y la inclusión de mecanismos en la toma de decisiones para abarcar o consagrar elementos que le permitan hablar de una realización de la justicia, que le permitan hablar de la igualdad, de la dignidad, del reconocimiento de los derechos y de las garantías. A partir de la vigencia de esta Constitución, también denominada de Montecristi, se crea como máximo órgano de interpretación, de control y de administración de justicia constitucional a la Corte Constitucional y se genera una nueva visión de lo que significa la justicia constitucional en el país. Esto no significa que antes no hayan existido procesos constitucionales ni órgano de control, toda vez que existía un tribunal constitucional, sin embargo sus competencias eran bastante limitadas en relación a la protección de los derechos constitucionales. Inclusive sus decisiones no eran consideradas ni siquiera como sentencias, sino como resoluciones cuasi administrativas cuyo incumplimiento no generaba ningún tipo de responsabilidad. Otra de las características de la Constitución del Ecuador es la judicialización de los derechos, los cuales pueden ser reclamados a través de los órganos que integran la Administración de Justicia Constitucional. Nuestras constituciones de Latinoamérica se caracterizan por contener un amplio catálogo de derechos, pero no solamente este amplio catálogo, sino un sistema complejo y completo de garantías o de herramientas que permitan precisamente plasmar en la práctica la efectiva vigencia de todos estos derechos previstos en los textos constitucionales. La Constitución ecuatoriana, de manera genérica, refiere a la existencia de garantías constitucionales y dentro de ellas establece tres grandes grupos: el de las garantías de políticas públicas, garantías normativas y garantías jurisdiccionales. Las garantías de políticas públicas imponen la necesidad o la obligación del órgano estatal de, en aquellos casos en los cuales estas políticas pudiesen encontrarse en contradicción de los derechos reconocidos en la Constitución, de reformularlas, replantearlas o derogarlas. Las garantías normativas imponen a aquellos órganos que tienen la potestad normativa de adecuar todos sus actos normativos hacia los preceptos constitucionales. Una de las manifestaciones más importantes dentro de estas garantías normativas son los procesos de control constitucional, ya sean estos de control abstracto o control concreto que están a cargo de la Corte Constitucional.
Y el tercer grupo de las garantías denominadas garantías jurisdiccionales, que son los mecanismos con los cuales se cuenta para reclamar ante los órganos de la Administración de Justicia Constitucional la protección y, de ser el caso, la reparación de la vulneración de los derechos previstos en la Carta Magna. La Constitución de la República del Ecuador también prevé disposiciones comunes o disposiciones generales para los procesos constitucionales. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en la tramitación y en los procedimientos de cada uno de estos procesos constitucionales. La Constitución contiene cambios innovadores que hacen necesario contar con un instrumento que contenga las directrices claras para poder garantizar el ejercicio de la justicia constitucional y, sobre todo, buscar alcanzar el objetivo final, que es la protección y la garantía de los derechos y de las libertades. Hablando de estos cambios innovadores y de esta necesidad de contar con un instrumento claro que permita delimitar, conocer los objetivos, los objetos, la naturaleza, los procedimientos de cada uno de los procesos constitucionales, podemos referir, nada más como un ejemplo, a que si hablamos del control de constitucionalidad, el modelo actual ha cambiado y ha reemplazado un control difuso por un control concreto. Indudablemente se requiere de un desarrollo normativo que nos dé las luces, las pautas prácticas, conceptuales, para poder aplicar de debida manera todos los procesos de competencia de la justicia constitucional. En el caso de garantías jurisdiccionales también podemos referir que se dio un gran salto. Antes se tenía o se contaba con 3 garantías que no tenían una naturaleza de fondo o de conocimiento, sino que eran netamente preventivas o cautelares. Eran la acción de amparo constitucional, el habeas data y el habeas corpus. Mientras en la actualidad estos mecanismos o estas herramientas denominadas garantías jurisdiccionales han incrementado no solamente en el número, sino en el ámbito de protección para garantizar que todos y cada uno de los derechos previstos tenga una herramienta susceptible de su cuidado. En la actualidad se cuenta con habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, medidas cautelares, acción de protección, acción de incumplimiento de sentencias, acción por incumplimiento de norma y acción extraordinaria de protección en contra tanto de decisiones de la justicia ordinaria como de la justicia indígena. Estas innumerables y profundas transformaciones, como señalé, necesitaban realmente contar con un instrumento jurídico, y esto fue comprendido y analizado por el constituyente el momento de redactar la actual Constitución. Es así que en la primera disposición transitoria de la Constitución se exhortó a la Asamblea Nacional a que en el plazo de 360 días expida la ley que regule la administración de justicia constitucional y los procesos constitucionales previstos en la Carta Constitucional. De esta manera también la propia Constitución establece que las leyes pueden ser ordinarias o pueden ser orgánicas, y determina que las leyes orgánicas se expedirán en varios casos, como por ejemplo en aquellos casos en los que sea necesario dictar una ley para regular los derechos y las garantías constitucionales, como es precisamente lo que nos ocupa en esta ocasión. Así también, a través de una ley orgánica, la Constitución prevé que se puede regular la organización y el funcionamiento de las entidades creadas en la Constitución o a través de la Constitución, como es el caso de la Corte Constitucional. Siendo así, la Asamblea Nacional cumplió con este mandato, con esta disposición constitucional, y casi a los pocos días de cumplirse el plazo de los 360 días fijados en la primera disposición transitoria, dictó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta ley orgánica tiene 202 artículos, está compuesta por 7 títulos. El primer título habla de las normas generales, los objetivos de la justicia constitucional, los principios, métodos de interpretación y los principios procesales de la justicia constitucional. El segundo capítulo refiere a las garantías jurisdiccionales de protección de derechos, que son todas aquellas que había mencionado. Determina con claridad cuál es el objeto, la naturaleza de cada una de ellas y el procedimiento a seguir. Quiénes serán los jueces competentes,
en primera instancia, quiénes los competentes en los recursos de apelación. No todas las garantías jurisdiccionales tienen doble instancia. Esto también está detallado y determinado en esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se establece contenidos mínimos que deben observarse en la presentación de las demandas, de igual manera contenidos mínimos que deben contener las sentencias en materia constitucional. Como vemos, existe ya un detalle bastante avanzado de qué manera procede y se ejercita esta Administración de Justicia Constitucional. El tercer título habla del control de constitucionalidad, control abstracto y control concreto. Dentro del modelo de control, lo principal a rescatar o a resaltar, debido a la escasez del tiempo, son los principios y los métodos de interpretación para el control de constitucionalidad. Dentro de este capítulo se analiza el control integral de constitucionalidad, la presunción de constitucionalidad de la ley, el principio indubio pro legislatore, la interpretación conforme a la Constitución, la garantía de la permanencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico, la declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso. Si bien es cierto, este artículo, que es el 76 de la Ley Orgánica, se encuentra situado dentro del capítulo del control abstracto, es perfectamente aplicable al control concreto de constitucionalidad y también es perfectamente aplicable a todos los procesos de competencia de la Corte Constitucional, dentro de los cuales la Corte advierte la necesidad de ejercitar su facultad de hacer controles constitucionales oficiosos y por conexidad. En el capítulo 5 de la Ley Orgánica se encuentran procesos de diversa competencia, como son las acciones de interpretación constitucional, los juicios políticos para la destitución de presidenta o presidente de la República, vicepresidenta o vicepresidente de la República, y también la solución para la dirimencia o conflictos de competencia. En el capítulo 6 encontramos el procedimiento para garantizar la ejecución de las decisiones constitucionales. Es un capítulo denominado Incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, el cual tiene por objeto garantizar la tutela judicial efectiva en su fase de ejecución, esto en relación con las decisiones de la justicia constitucional. Y en su último capítulo, en su capítulo 7, se encuentra la estructura de la Administración de Justicia Constitucional, que está conformada por jueces de instancia, cortes provinciales y Corte Nacional de Justicia, las cuales pertenecen a la justicia ordinaria, pero que temporalmente, el momento en que asumen el conocimiento de este tipo de garantías, se convierten en jueces constitucionales. También se encuentra la conformación de la Corte Constitucional con sus competencias, sus periodos y toda la regulación de este órgano máximo de interpretación, de control y de administración de justicia constitucional creado en la Constitución del 2008. Si bien es cierto, podríamos hablar de que ya la existencia de esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está garantizando la existencia de un instrumento que unifique o que regule todos los procesos de la justicia constitucional, que son algunos que son complejos en cuanto tienen formas de sustanciación, de tramitación disímiles unos entre otros. Unos pasan por salas o filtros de admisibilidad, otros no. Se requieren diferentes requisitos o elementos para que puedan acceder y para que sean admitidos en la Corte Constitucional de conformidad con el objeto que persiga cada una de estas garantías. No es menos cierto que todos los actos y sobre todo los actos humanos son perfectibles. En la práctica se ha encontrado la necesidad de que la Corte Constitucional realice una intervención precisamente en el análisis y en la aplicación de esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que se han encontrado ciertas incompatibilidades o ciertas contradicciones de este texto normativo de esta Ley Orgánica con la Constitución. Y aplicando justamente los principios del control de constitucionalidad a los cuales había hecho referencia momentos atrás, es que la Corte Constitucional ha tenido la necesidad de realizar controles de constitucionalidad oficiosos dentro de esta ley a través de interpretaciones conformes de varios artículos conforme a la Constitución para evitar generar un vacío normativo
respetando también que la declaratoria de inconstitucionalidad solo puede ser adoptada como último recurso en aquellos casos en los cuales sea imposible generar una interpretación de la norma conforme a la Constitución. También para garantizar que estos procesos constitucionales sean sumamente claros y evitar que una ambigüedad o falta de claridad en la redacción normativa generen una vulneración al acceso a la tutela judicial efectiva y al acceso de las personas a estos mecanismos de protección de derechos, al amparo de las atribuciones amplias también que tiene la ley, la Constitución, la Corte Constitucional, a través de la Constitución y la ley, se han generado reglas jurisprudenciales, se ha generado derecho objetivo para esclarecer aquellos procedimientos que no se encuentran del todo claros a partir de esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el Ecuador no se cuenta con un Código de Procedimiento Constitucional, pero sí con una ley orgánica bastante completa, bastante amplia, que, como señalé, permite garantizar que los operadores jurídicos, la ciudadanía, los usuarios y los administradores de justicia tengan o cuenten con herramientas prácticas, conceptuales, unificadas, compatibles, que permitan acceder o garantizar una seguridad jurídica el momento de aplicar o de acceder a este tipo de herramientas que nos brinda la justicia constitucional ecuatoriana. Gracias.